García Pinto y soy la responsable de RSC en CECA y en CECA Bank. Y después de ver el programa, en el que hay 3 talleres con 5 o 6 personas por taller, incluyendo los moderadores, veo que soy la cuota femenina de los talleres, quitando la parte institucional, que siempre se comporta mejor que la parte privada. Así que creo que un evento de este nivelazo es una pena que no haya aprovechado el talento de todas las mujeres estupendas que hay en este sector. Así que vaya por delante el comentario. Y ahora voy a presentar a mis compañeros de mesa. Vale. En fin, mis compañeros estupendos, compañeros de mesa. Juan Carlos Calderón es vicepresidente en MSCI y es el responsable del equipo europeo de consultoría de ASG. Marcos Ramos ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la consultoría ambiental y en análisis ASG y actualmente es el director de proyectos de innovación en Vigeo Eiris. ¿Vale? Javier Sáenz de Cenzano es el director de análisis de fondos de Morningstar para la región EMEA. Y Jesús González es el director de la Unidad Confederal de Previsión Social de la Unión General de Trabajadores. Así que, bueno, más o menos ya nos conocéis a todos los que estamos en la mesa y quería organizar un poco esta hora de manera que saquemos el máximo partido, ya que soy la cuota, pues lo tengo que hacer estupendamente para estar al nivel y quería sacar el máximo partido de esta hora. Voy a ser bastante estricta con los tiempos y quería dejarles a cada uno 3 minutos para que se presenten y luego vamos a empezar un diálogo, una serie de preguntas y quería interpelaros durante la hora. No quería esperar al final, que siempre queda poco tiempo y las preguntas quedan un poco deslavazadas. Entonces, si os parece, según vamos hablando, en algún momento interpelaré al público para que también participéis, ¿no? Porque en esto consiste un taller. Entonces, les voy a dar a cada uno 3 minutos, solo 3 minutos, para que se presenten. Luego ya habrá más tiempo de que nos cuenten más cosas, de que nos cuenten cuál es su oferta comercial, etcétera. Y empezamos, si os parece. Entonces, no sé, si queréis, empezamos por Juan Carlos. Estupendo. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, especialmente a Expansif. Como pues ya han mencionado otras personas acá en la mesa, es gratificante ver tantas personas reunidas para hablar de la inversión socialmente responsable. Sobre todo también personas jóvenes, por favor no dejen de pensar en la inversión socialmente responsable, es algo que es muy importante para el futuro. Entonces, pues, muy contento de verlos todos ustedes, a todos ustedes acá. Y pues nada, hablando un poquito de MSCI, y pues para los que no conocen MSCI, nosotros somos un grupo de más de 3.200 personas. De pronto somos conocidos más que todo por la parte de índices financieros, ubicadas, bueno, índices financieros que pues cubren diferentes mercados, y también la parte de herramientas de análisis de inversión, análisis de portafolios, de optimización de portafolios. Y en la parte ASG somos alrededor de 250 personas también trabajando a nivel mundial, cubriendo diferentes aspectos de la ASG. Digamos que esta parte de tener personas que están en todo el mundo es definitivamente, definitivamente algo importante, porque en algunos mercados, como ustedes saben, la información que proveen los emisores no es digamos que considerable. Entonces, tener estas personas en los mercados, sobre todo los mercados emergentes, es bastante importante, porque nos da acceso a fuentes locales, a fuentes de información locales que no se pueden ver desde Londres, no se pueden ver desde Nueva York, no se pueden ver desde Madrid. Entonces, digamos que tener estas personas basadas en los mercados locales es bastante importante. Otro punto importante, nosotros trabajamos principalmente con fondos de pensiones, sociedades de gestión, fundaciones, diferentes inversionistas institucionales que tienen diferentes prioridades en cuanto a la forma como ven los factores ASG. Y en ese sentido, digamos que siempre uno de nuestros objetivos más importantes es asegurar la calidad y la transparencia del análisis que nosotros proveemos. Y digamos que en esa dirección, algo muy reciente, una de las noticias más recientes en MSCI es haber recibido el Gold Standard de los Deep Data Guidelines, que es básicamente
una nueva iniciativa conducida por la academia, conducida también por CalPERS, que busca, digamos, asegurar la transparencia del mercado, asegurar que los datos que las agencias extrafinancieras proveen son datos correctos, son datos transparentes. Y pues bueno, nosotros, MSCI ES Research recibió el Gold Standard para este tipo de información. Entonces, bueno, estoy muy contento de compartir esta noticia porque fue algo que recibimos justamente hace unos cuantos días. Muchas gracias y bueno, feliz de discutir en este panel con los participantes. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Marcos, 3 minutos para que nos cuentes un poco. Sí, por favor. Buenos días. Ante todo, dar las gracias a Spainsif por organizar este evento. La verdad es que es un placer estar hoy aquí para contribuir a la promoción de las prácticas de inversión socialmente responsable. Mi experiencia profesional se ha desarrollado en varios países. Comenzó aquí en España, para continuar en Reino Unido, en Italia y también en Francia, donde me encuentro actualmente. Comenzó ligada al ámbito de la consultoría ambiental, ligada a proyectos de infraestructuras, para después moverme al ámbito de la responsabilidad social y de la inversión responsable, donde comencé como analista ESG, especialmente enfocado en los sectores financieros, y actualmente desarrollo mis funciones como director de proyectos de innovación, donde trabajamos particularmente en el desarrollo de nuevos productos y servicios que tratan de anticipar las nuevas necesidades del mercado y de los clientes, y al mismo tiempo soy responsable del equipo de análisis en cambio climático, donde trabajamos en producir la información y el análisis que alimenta las diferentes herramientas de Vigeo Iris para introducir el cambio climático en los procesos de inversión. Y bueno, como bien saben, Vigeo Iris es una agencia de rating extrafinanciero de ámbito internacional, y nuestro negocio se basa en dos áreas. Proveemos servicios tanto a inversores en el ámbito del rating y servicios al ámbito de la inversión, como a corporates. También hacemos advisory services para corporates. Muy bien. Pues muchas gracias. Javier. Muy bien. Yo voy a ser estricto con los 3 minutos, gracias, y así seguro que luego me das un poquito más de tiempo para hablar de lo importante. Bueno, yo represento a Morningstar en el día de hoy. Supongo que pues todos los que estéis involucrados con el tema de inversiones, tema de fondos de inversión, pues conoceréis a Morningstar. No me voy a detener mucho en ello. Lo que sí os quiero comentar es bueno, pues, la nueva iniciativa, por qué estamos aquí, ¿no? Por qué Morningstar está en el día de hoy aquí. Es cierto que Morningstar es muy innovadora, ¿no? En todo lo que hace, en todo lo que hemos hecho históricamente desde que se fundó la compañía en el año 84. Tenemos un equipo potente de research para esto, con 2 objetivos principales. Uno es ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones de inversión con las que pues, su futuro financiero pues, esté mejor asegurado. Y, por otro lado, pues, ayudar a que mejore la industria en general, ¿no? Y a través de una mejora o unas mejores prácticas en la industria, pues que todos como sociedad nos beneficiemos de ello, ¿no? En el tema de sostenibilidad y ESG, nosotros habíamos visto que había mucha demanda de clientes, mucho dinero que estaba empezando a ser invertido con estos criterios, pero no encontrábamos que hubiese una medida, digamos, homogénea, estandarizada a nivel global, ¿no? En términos de fondos de inversión. Entonces, lo que hicimos, y luego nos podemos extender sobre ello, pero una breve introducción, lo que hicimos en marzo de este año fue lanzar un rating de sostenibilidad para fondos, en el cual pues, analizamos las carteras de inversión de los productos de cada fondo de inversión y vemos si invierten en compañías que realmente cumplen con criterios de ESG y de controversia o no, ¿no? Y con esa información a nivel compañía pues llegamos a digamos, una puntuación agregada, a un rating agregado a nivel de fondo que nos indicará si un fondo pues, está cumpliendo mejor o peor temas de sostenibilidad. Muchas gracias, Javier. Jesús. Sí, hola, buenos días a todos. Supongo que ya todos me conocéis por la cantidad de tiempo que llevamos en esta historia. No me voy a alargar gran cosa. Me gustaría dar un poco la visión de los usuarios, de las entidades calificadoras, desde el punto de vista, básicamente, del plan de pensiones de empleo, que es mi negociado principal, y un poco desde el punto de vista de la gestión. Desde el principio, desde los 2 sindicatos mayoritarios, hemos potenciado la utilización y la toma en consideración de los criterios de inversión socialmente responsable en la inversión de los fondos de pensiones, fundamentalmente de empleo, aunque lo haremos, nos hubiera gustado hacerlo extensivo a todos los fondos de pensiones en general. Y siempre estamos empezando
a utilizar este tipo de herramientas que las empresas proveedoras de servicios ofrecen. Ya sabéis todos un poco la trayectoria, resaltar, ya lo ha dicho la subdirectora de planes de pensiones y seguros, la importancia de esta ficha para intentar homogeneizar y normalizar la información sobre la inversión socialmente responsable en los fondos de pensiones, básicamente de empleo, y yo creo que ese es el objetivo a medio plazo que nos ocupa ahora. No me alargo mucho más, Inés, así que gracias y a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias. Como veréis, tenemos una mesa en la que hemos intentado combinar proveedores y clientes, pero, como os he dicho, también interpelaremos a vuestra experiencia, tanto como proveedores, como clientes, como analistas o como observadores a lo largo de la conversación. Yo quería empezar hablando de por qué creéis que son necesarias herramientas para la gestión sostenible. Bueno, Eric ha hablado de que tiene que haber un cambio en las métricas de riesgo, ¿no? Tiene que haber nuevas métricas de riesgo. El análisis es evidente que se sofistica o por lo menos se amplía del espectro estrictamente financiero al, no sé si extrafinanciero o prefinanciero. Pero quería saber un poco vosotros por qué creéis que las herramientas, no necesariamente las vuestras de momento, pero por qué creéis que las herramientas son necesarias para los clientes. ¿Qué es lo que los clientes buscan en vuestras herramientas? No sé, si quieres empezar tú, Marcos, y luego... Bueno, básicamente hoy en día vivimos en un mundo que está cambiando rápido y profundamente, y algunos de estos agentes de cambios, por ejemplo, tenemos una población creciente que se espera que alcance los 10 billones con B de habitantes alrededor de 2050. Es una población que está envejeciendo. Consumimos los recursos naturales a una velocidad mayor de su capacidad de renovación y, por ejemplo, las emisiones responsables del cambio climático no paran de incrementar. Y de hecho, hoy en día es ampliamente reconocido el cambio climático como uno de los principales riesgos y desafíos a los que la humanidad se presenta. Por tanto, estamos hablando de una serie de factores que son de naturaleza extrafinanciera, pero que tienen un impacto material. Y tienen un impacto material tanto en el sistema económico como financiero. Y la pregunta es, ¿son las reglas tradicionales de inversión las adecuadas para captar los riesgos de este contexto de futuro? ¿Están los inversores prestando la suficiente atención a este tipo de factores? Yo creo que ese es el rol de las herramientas de gestión sostenible. Básicamente extienden el ámbito de los factores que se tienen en cuenta en el proceso de toma de decisiones de inversión para incluir este tipo de factores extrafinancieros que son una fuente muy importante de riesgos, pero también de oportunidades. Y básicamente lo que nosotros vemos en los clientes es que demandan este tipo de herramientas para incorporar, como complementación a su análisis financiero tradicional, el cual es fundamental pero no suficiente. Y mediante la incorporación de este tipo de medidas buscan mejorar la gestión de riesgos, reducir la exposición a riesgos, incrementar también la generación de valor a largo plazo, mejorar su capacidad de valorar los intangibles, también anticipar riesgos reputacionales y restricciones legales y mejorar los retornos. Vale. Está claro por qué los riesgos ASG se incorporan en el análisis, pero yo quiero saber por qué los clientes demandan herramientas, por qué no desarrollan in-house estas habilidades. ¿Por qué vosotros sois necesarios? Juan Carlos, y luego te voy a preguntar a ti. Sí, yo creo que es también un punto bastante válido el preguntarse el por qué nosotros existimos. Y bueno, la verdad, digamos que hay varias respuestas para esa pregunta. Yo creo que una de las razones más importantes es la naturaleza de los inversionistas. Al final, los inversionistas no están concentrados en 10, 15 acciones, 15 emisores, sino que tienen una cartera que puede cubrir 100, 1.000, 2.000 títulos a nivel global. Entonces, en ese sentido, es bastante importante tener herramientas que les permita cubrir digamos, mercados a los que pues necesariamente nuestros clientes y los inversionistas en general no tienen acceso. Yo diría que ese es el primer punto. Estoy completamente de acuerdo con, digamos, estas macro tendencias que vemos y que hacen que los factores ASG tomen un rol más importante del proceso de inversión. Definitivamente una tendencia que estamos viendo en el mercado es que no es simplemente, digamos, equipos de ISR dedicados exclusivamente a integrar factores ASG dentro de sus empresas. Ahora vemos que es un proceso dentro de las sociedades de gestión, vemos que es un proceso mucho más integrado, está tomando un proceso mucho más
digamos, a nivel global, en el que una sociedad, una entidad financiera integra criterios ASG dentro de toda su familia de fondos. Digamos que eso es una de las grandes tendencias del mercado también. Juan Carlos, ¿por qué los clientes, y luego hablaremos qué tipología de clientes hay, por qué los clientes crees tú que necesitan herramientas de gestión más allá de lo que tienen, el expertise que puedan tener interno? ¿Para qué os demandan? Nosotros nos hemos puesto desde el lugar, digamos, de los inversores, ¿no? Es algo que Morningstar pues hacemos en todas las actividades y si tú eres un inversor, ¿no? Y la gente que estéis aquí, si pensáis vosotros cómo os acercaríais al tema sostenible, ¿no? Cuando queréis invertir en un fondo de inversión, la respuesta no es fácil, ¿no? Normalmente te tienes que guiar de lo que una gestora de fondos te diga, ¿no? Te dirá, pues este fondo cumple criterios de gestión sostenible. Tú tienes herramientas para saber si eso es verdad o no, o hasta qué punto eso es verdad, o cómo comparar ese con otro que también te dice que sigue criterios sostenibles. Pues nosotros queremos que los inversores, tanto sean particulares como asesores, como inversores institucionales, necesitan herramientas para ellos mismos poder ver qué fondos realmente cumplen con los criterios que siguen, y si ellos tienen inquietudes en términos sostenibles, ¿no? de ESG, etcétera, pues que sean capaces de elegir un fondo por ellos mismos, ¿no? Hasta ahora, como digo, estábamos en manos de que la comunicación que hiciese la gestora, ¿no? La información que viene en el folleto de inversión o en el material de marketing, que te dicen, bueno, pues sí, este es un fondo que cumple esos criterios. Tú no tenías forma de saberlo, ¿no? Si yo lo comparo con cuando vas por el aeropuerto, ¿no? Y pasas el control de seguridad, pues no te dicen, quitas el móvil y tal. Pues no se fían de que tú te hayas quitado el móvil, ¿no? Hay un escáner, hay un aparato donde tú pones las cosas, las pasan y ven si realmente estás cumpliendo o no con los requisitos, ¿no? Pues yo lo veo de la misma forma en términos de fondos. Ellos te pueden decir que sí o que no, pero tú necesitas algo que a ti te permita hacer una visión completa de lo que estás invirtiendo y saber si eso realmente cumple con tus criterios, bien sea en términos de medioambientales, sociales, corporativos, de controversia, etcétera. O sea, que aparte de complementar su análisis o tener más acceso a información, hay una parte de aseguramiento externo e independiente, probablemente, ¿no? De alguien de fuera que dice este fondo es... Bueno, eso ya hablando más de nuestro rating, ¿no? Morningstar al final es una entidad independiente, como todos sabéis, y como decía antes, queremos, digamos, utilizar la misma metodología en todos los fondos del mundo, es decir, esta metodología va a ser aplicada en no solo fondos, sino cualquier tipo de institución de inversión colectiva, incluyendo fondos de pensiones, y de esa forma van a tener, digamos, las mismas herramientas o los mismos criterios usados para diferentes productos, y de esa forma poder realmente hacer una comparación que tenga sentido y que sea precisa. Jesús, tú como cliente, ¿qué es lo que buscas en este tipo de herramientas? ¿Qué te aportan? Básicamente nosotros necesitamos que alguien nos estudie y nos valore la situación. Nosotros, desde el punto de vista de las comisiones de control y de los representantes de los trabajadores en estas comisiones y por extensión a los representantes de los promotores, no somos especialistas en este tema. Desde el principio hemos mantenido que la gestión de las inversiones de los fondos de pensiones debía estar en manos de profesionales, y de ahí hemos estado utilizando los servicios de las gestoras de fondos de pensiones, como todo el mundo sabe. ¿Qué sucede? Que hace unos pocos años empezó, y tampoco tantos años, empezó a surgir el tema de la utilización de criterios de inversión socialmente responsable. En ese momento las gestoras no tenían básicamente aparato técnico para hacer un seguimiento y para hacer una evaluación. Y desde este punto de vista, no tanto los fondos de pensiones necesitan a los proveedores de servicios como las gestoras necesitan a los proveedores de servicios para darnos a nosotros el servicio que requerimos a través de las gestoras, no directamente. Aunque hay casos y casos, pero básicamente ese sería el campo de juego. Necesitamos que alguien nos lo valore, a nosotros y a la gestora, para poder tener claro, lo más claro posible, si se cumplen esos criterios, o por lo menos si no estamos haciendo una inversión, digamos, especulativa, en el sentido amplio de la palabra. Y necesitamos a alguien que nos lo valore. Este aspecto técnico que nosotros no dominamos y tampoco queremos entrar en ello, porque tampoco necesitamos, yo creo que tampoco es conveniente que nosotros, ni tan siquiera como Comisión de Control, pero tampoco como sindicato, entremos a valorar y a tener un criterio especial
de valoración. Creo que eso complicaría mucho el tema, aparte de que la estructura técnica sería importante, y por eso necesitamos este apoyo. Nosotros conscientemente hemos propiciado las modificaciones legislativas que se han venido sucediendo demasiado lentamente, también desde nuestro punto de vista, desde la Ley de Economía Sostenible, para favorecer y potenciar los criterios de inversión socialmente responsable en los fondos de pensiones, de empleo y por extensión a todos los demás, y de alguna forma hemos ido abriendo el camino desde al menos en 2011 para que se dé este marco. La norma finalmente recogió la necesidad de informar, solo de informar, con gran oposición de las entidades gestoras, digamos, llamémosle tradicionales, y al final hay que empezar a ponerse en marcha. Esto va a ser lento. Los reglamentos de información son el informe anual y, como su propio nombre indica, es cada año, o sea, no va a pasar de un año para otro, ni vamos a dar la vuelta a la tortilla de repente. Pero sí que hemos empezado un camino que yo espero que creo que será muy positivo, pero que va a ser lento. Y luego, supongo que luego hablaremos de ello, dar un siguiente paso para utilizar esta información para otros temas, como por ejemplo el engagement, que para nosotros es muy importante. Muy brevemente, Marcos. ¿Qué tipo de clientes tenéis, aparte de las gestoras y los planes de pensiones? Muy brevemente, porque vamos a preguntarle al público. ¿Vale? Pues básicamente esos son los dos principales, los que tú acabas de mencionar, inversores institucionales a través de fondos de pensiones y gestoras de fondos, aunque también vemos bastantes clientes del sector de las aseguradoras, ya que obviamente debido a su actividad están doblemente expuestas a este tipo de riesgos. Después también observamos que el perfil de los clientes está, por ejemplo, aquí en Europa, profundamente marcado por los imperativos legales de cada país. Por ejemplo, vemos que en zonas como el Benelux o Francia, típicamente el perfil de los clientes es algo más avanzado y está muy enfocado a research muy especializado, lo cual no ocurre igual en otros países. Por ejemplo, en el caso del Benelux, están muy enfocados en temas de disputable activities y de las exclusiones de determinadas actividades relacionadas con armamento, mientras que en Francia, por ejemplo, demandan mucho, son inversores muy especializados que demandan mucho análisis, por ejemplo, en temáticas como cambio climático. Luego hablamos más del análisis más específico, pero bueno, en la audiencia hay mucha gente de gestoras y de clientes y también de proveedores. Veo gente también de otros proveedores y seguro que vosotros tenéis alguna opinión sobre para qué sirven las herramientas, qué aportan las herramientas de análisis a una gestora. Es que no tiene, ¿qué recursos le ofrece un proveedor que no tienen? Y desde el punto de vista del proveedor, ¿qué ofrecéis a vuestros clientes que necesitan? Hay muchas gestoras, ¿eh? Y muchos proveedores de... Quizá puedo comentar yo lo que ofrecemos a las gestoras y que ellas nos digan si lo ven útil o no. Nosotros, Pero luego hablan las gestoras, ¿vale? Como decía antes, al final nuestro ámbito es cubrir tanto las necesidades de inversores particulares como asesores e instituciones, ¿no? Y dentro de las instituciones, pues en las gestoras creemos que dándoles el Morningstar Sustainability Rating, al final van a ser, pueden primero hacer análisis de competitividad, cómo quedan sus productos comparados con los de la competencia en términos de sostenibilidad, decidir el desarrollo de producto, cuando quieren lanzar productos nuevos, pues si tiene sentido hacerlo de una forma u otra. Y además, para gestores más tipo fondos de pensiones, fondos de fondos, etcétera, pues decidir sus decisiones de inversión. Si van a, por ejemplo, gestionar un fondo de fondos, pues saber qué fondos pueden comprar que cumplan con los criterios sostenibles que ellos persiguen. De todas formas, lo que hemos hecho nosotros es, digamos, ofrecer esta información a todo el abanico de inversores, ¿no? Nuestros ratings están disponibles en nuestra página web, que son webs gratuitas, en nuestras herramientas, etcétera, ¿no? Como Morningstar Direct. Y el caso es que cualquier inversor que quiera saber si está invirtiendo en un fondo, cómo ese fondo lo hace en términos sostenibles, puede acceder a esa información y ver si su fondo es peor o mejor que los demás. ¿Puedo enseñar un momento el...? No, ¿Luego? Es que vamos a dejar Perfecto. hablar a la gente. Sí, yo soy así. No, pero vamos Perfecto. a ver que luego cuando pasemos al siguiente punto nos explicáis un poco cada uno la oferta que tenéis, pero es que creo que es importante que sea un taller y que la gente, si quiere, si no quiere, nos digan que no solamente gestoras, hay otro tipo de usuarios. Sí,
por favor. Sí. Bueno, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Si existiera excesivo, bueno, o creciera mucho el apetito por empresas y por fondos ASG, ¿creéis que podría darse el caso de que haya empresas buenas, etcétera, pero que por adolecer en esos temas se quedaran fuera de capacidad de inversor y que puede hacer una empresa que está estancada, o sea, que cumple bien en temas financieros y tal, para entrar dentro de vuestro radar y ser aceptable desde el punto de vista ASG? Sí, de pronto me gustaría responder a esa pregunta que es bastante oportuna también. Y bueno, hablando un poco también de con quién no trabajamos, nuestros clientes no son empresas, digamos que eso también para evitar el conflicto de interés que pueda generar el hecho de trabajar con empresas, nosotros no trabajamos o no generamos ratings si son solicitados por los corporates, por las empresas. Digamos que también fue una de las lecciones que nos dejó la crisis de 2008 con las agencias de crédito, agencias de rating crediticio, que además de estar calificando, digamos que las empresas que solicitaban los clientes, los inversionistas institucionales también estaban calificando porque las empresas o los emisores están solicitando su calificación. Entonces nosotros, para evitar ese tipo de conflicto de interés, no calificamos a las empresas si ellos no lo piden. Pero para responder a tu pregunta, creo que es importante, nosotros sí tenemos un equipo de comunicaciones corporativas que se encarga de enviar nuestro rating y nuestro análisis a todas las empresas. Las empresas tienen siempre la oportunidad de respondernos y decir lo que piensan de los datos que hemos colectado de sus empresas. Y lo que nos damos muchas veces cuenta es que es información que ellos tienen, es información que está disponible internamente, pero que ellos no piensan que es importante. Entonces, en ese sentido, nuestros ratings le muestran, miren, esto es algo que los inversionistas, sus accionistas están mirando en este momento. Tal vez usted no lo publica, pero definitivamente es algo importante para las personas que están invirtiendo en su empresa. Entonces, nosotros no hacemos lo que se denomina en el mercado engagement. Nosotros, parte de nuestro rol no es convencer a las empresas que cambien, pero definitivamente sí queremos compartir la información que nosotros publicamos en nuestros ratings con todas las empresas. Siempre estamos abiertos a ese tipo de diálogo. Sí, buenos días, Cristian Roquerol de Natixis. Por nuestro lado, lo que estamos viendo por parte de los clientes, un poco el feedback que tenemos a la hora de elegir un fondo de ISR es que están un poco perdidos, porque al final hay muchos tipos de fondos, hay fondos pues, best in class, hay fondos temáticos, y lo que les viene muy bien es tener un sistema de rating que les permita tener algo un poco homogéneo, ¿no? Como el de Morningstar, ¿no? Tener pues claro qué están comprando y qué hay detrás, que yo creo que es una primera etapa que estaban echando de menos y que bueno, yo creo que les sirve, ¿no? En ese sentido, en aclararle un poco el panorama. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días, soy Diego Valero de Novaster. Yo no soy gestor, por lo tanto no contesto como gestor, sino como proveedor de servicios a comisiones de control y por insistencia visual de la moderadora. Vamos a ver. Diego. No, yo lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes es asesoramiento, y para ello utilizamos evidentemente herramientas de información, porque si no sería imposible dar un asesoramiento adecuado. Nuestros clientes, como han trabajado o trabajan con todos los que están en la mesa, no tengo ningún conflicto de interés, por lo tanto, ahí no hay ningún problema, pero creo que es vital el poder tener suficiente información para poder tomar decisiones en un sentido u otro. Ya sea, como decía Cristian ahora, para elegir algún fondo en concreto, o ya sea sencillamente a la hora de tomar decisiones sobre en qué tipo de activos se invierte, tener información suficiente sobre el desempeño ASG de ese tipo de activos o de entidades que soportan esos activos. Por lo tanto, a mí me parece que sin el servicio que dan en general todos los proveedores de información, sería muy complicada nuestra labor de poder aterrizar todo eso al día a día de cada fondo de pensiones. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pero
Si queréis pasamos a algo que ha apuntado Marcos, que era un poco el tipo de servicios que ofrecéis es una expertise más general. Imagino que según el tema ESG se ha ido sofisticando. Ofrecéis también productos o un análisis más específico, más concreto. Si queréis contarnos un poco, sin entrar demasiado en detalles de momento, si quiero decir, análisis para engagement, que ha mencionado Jesús, análisis de huella de carbono. ¿Qué análisis más concretos veis que el mercado os va demandando? Pues bueno, en realidad depende mucho del perfil del cliente, ¿no? Básicamente diría que de dos factores fundamentales. Uno es la madurez del cliente, el grado de experiencia que tiene, y otros son los objetivos que pretende conseguir. Estos servicios y este research puede ir desde las etapas, acompañando las etapas más iniciales de un inversor, como puede ser los análisis de portfolio, en general de aspectos ESG, cómo están manejando de manera analizar de manera cualitativa, tanto cuantitativa, cómo están gestionando y su exposición a todos estos riesgos, a ESG en general y también a nivel particular, focalizado en sectores o en determinadas áreas de análisis específicas. Y a continuación, pues sería también algo fundamental, es el ayudar a los clientes a definir sus políticas, cuáles son sus principios, sus creencias y cuáles son los objetivos a conseguir, porque en función de esto, eso es lo que va a determinar principalmente qué tipo de análisis, qué tipo de información, qué tipos de estrategias se van a implementar. Y aquí es cuando viene ya la integración. Aquí, como decía, los clientes más novicios, digamos, normalmente van en busca de un análisis general de gestión de ESG, pero en áreas donde encontramos clientes más avanzados están muy focalizados en tratar de cubrir tendencias emergentes, como es el caso del cambio climático. En este caso se comentaba antes, por ejemplo, las limitaciones en este ámbito de las huellas de carbono, que es algo que actualmente está reconocido. El mercado intentó responder a eso desarrollando otros tipos de research más específico, como por ejemplo factores verdes, como la contribución a la financiación de tecnologías limpias. Pero nosotros intentamos captar estas nuevas tendencias y hemos ido un paso más allá. Por ejemplo, creo que es muy importante lo que se apuntaba anteriormente, que es tratar de enfocar el cambio climático desde una perspectiva holística para intentar cubrir todos los riesgos y oportunidades del proceso de transición a una economía baja en carbono y cómo las compañías están gestionando estos riesgos y oportunidades y, por tanto, cómo ello afecta a las inversiones. Y otro tema también, el research en temas de los Sustainable Development Goals, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, también es algo que se está empezando a demandar bastante. Juan Carlos, ¿vosotros también hacéis análisis más general, más específico? Los dos. Básicamente, yo creo que algo importante también para resaltar es que la industria ESG, a la medida que evoluciona, es una industria más compleja. Es una industria que, dependiendo del tipo del perfil del cliente, requiere diferente tipo de información. Si miramos históricamente, todo ha comenzado por la exclusión de ciertos sectores que pues, no están en línea con los valores éticos o religiosos de algunos inversionistas. Entonces comenzaron a excluir tabaco, alcohol, algunas industrias en particular. Pero definitivamente ha cambiado, ha evolucionado y es más, el ESG en general está visto más desde una percepción de riesgo, una percepción de cuál es el riesgo que estas inversiones tienen desde un punto de vista ESG, cuál es el riesgo material que estas inversiones pueden tener. Y una tendencia muy importante también que hemos visto es, sobre todo en algunos inversionistas institucionales en los Países Bajos y en los países nórdicos, es intentar medir el impacto positivo de sus inversiones. Volviendo un poco a la conversación de cambio climático, no solamente se trata de saber cuántas emisiones de carbono está emitiendo el portafolio, es también identificar esas sociedades que están preparadas para una transición a una economía mucho más verde, a una economía mucho más ligera en términos de emisiones de carbono. Entonces, para sintetizar mi punto, nuestras herramientas cubren diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de requerimientos de nuestros clientes, a la medida en que el tema de ESG también se vuelve un tema mucho más complejo, un tema que necesita un análisis mucho más profundo que, a nuestro modo de ver, no se puede sintetizar en un solo indicador. Es importante tener diferentes indicadores que respondan diferentes preguntas para las cuales nuestros clientes están interesados.
Jesús, tú como cliente ya nos has avanzado que te interesa sobre todo, bueno, por lo que respecta a análisis más específico, lo que os sirve para el tema del engagement. ¿Demandáis algún tipo de análisis específico para algo más o de momento no estamos en eso? De momento estamos empezando. Tampoco tenemos una gran carrera en este tema. Si os acordáis el año pasado, lo que estuvisteis el año pasado, nos dieron la Dirección General de Planes y Fondos de Pensiones una información que provenía de la compendio de los informes de gestión de los fondos de pensiones de empleo, en el que muchas empresas declaraban haber mantenido una política de inversión socialmente responsable del 100% de sus fondos, cosa que yo no me creí nunca. Entonces, la primera fase yo creo que es la que hemos avanzado con la ficha de información, que como no tenemos gobierno, pues no está publicada, pero yo espero que alguna vez se publique y sea incluso obligatoria para que las gestoras se informen, en cuanto seamos capaces de saber con qué criterios están utilizando para la selección de la inversión en cada una de las gestoras y qué resultados se están dando, no tanto el resultado financiero puro y duro, sino el resultado en sentido de criterios de mantenimiento, de respeto de los criterios de inversión socialmente responsable. Yo creo que esa es la primera fase. Y luego hay una segunda fase, que yo creo que es a la que me refería, del engagement, que yo creo que es importante, pero ahí tenemos una barrera burocrático-técnica importante, que habrá que solventar como primera medida, si no, el resultado será escaso. ¿A qué me refiero? La burocracia desde la convocatoria de las juntas de accionistas, el envío de las papeletas de voto que llegan a la depositaria van a la gestora a la comisión de control, la comisión de control se reúne, cuando se reúne y toma una decisión, si es que la toma, resulta que nos hemos quedado sin plazos. Nos hemos quedado sin plazos, ha pasado el mes, que es lo que normalmente hay como plazo medio para hacer todo este trajín de traslados de papeleta de voto, y al final se pasa el plazo y no llegamos a tiempo, no porque no haya voluntad, que seguramente la hay, pero es que no da tiempo. Y luego hay otro tema que es la fragmentación de votos. Las gestoras, en la definición de cartera, que cada una tiene la que le parece más oportuno, hay un pequeño porcentaje de inversión. Lógicamente, uno de los criterios de inversión en los fondos de pensiones de empleo es la diversificación, con lo cual la participación de determinadas empresas que sean susceptibles o que tengan cotización susceptible de participar en la Junta de Accionistas, pues no es muy amplia en términos porcentuales. Y esa es otra barrera. Hay que dar un salto, buscar una forma de no sé si aglutinar, homogeneizar, compactar, no sé cómo decirlo, para que ese voto se pueda canalizar de forma común y no a salto de mata. Luego nos encontramos con otro problema, y ya termino, Inés. Estos son temas de engagement, ¿vamos? Engagement, los problemas del engagement, sí. Si nos podemos centrar un poco en las herramientas que ellos te dan o no te dan para ejercer el engagement. Pero claro, es que si no sabemos la valoración de la empresa, a lo mejor no tenemos una opinión clara del criterio de voto. Y independientemente de todos estos problemas burocráticos que nos encontramos, para formar una opinión hay que tener un criterio. Nosotros hacemos una valoración como sindicato y Comisiones hace otra, como sindicato, dando una información, pero eso no significa que tengamos la información, digamos, más fresca respecto de una valoración que nos deberíamos obtener a través de los proveedores de servicios. Pero bueno, eso habría que normalizarlo, o más que normalizarlo, agilizarlo, para que fuera más rápido. Volvemos a tener un problema de plazos. Mientras se realiza la memoria de sostenibilidad de las empresas, pasa un año. No todas que es un tema que había que regular, y es que no todas las empresas presentan la memoria de sostenibilidad antes de la Junta Accionista, lo cual es increíble y absolutamente insostenible. Y ese sería un criterio
No tanto un criterio, digamos, concreto de necesitamos saber no sé qué, sino necesitamos tener una información ágil y fresca sobre ese tema. Está claro que el tema del engagement merece más debate. Ahora sí, ¿cuál es la aportación diferencial que hacéis cada uno de vosotros tres? ¿Cuál es vuestra propuesta comercial? 3 minutos, porque nos quedan 10 minutos para acabar. Javier. Quizá podemos enseñar la slide. ¿Dónde están? Mira, aquí hay un rato. Bueno, muy brevemente lo voy... Ah, está aquí, ¿no? ¿No se ve? Bueno, lo que veis ahí es una ficha muy detallada, ¿no?, de lo que nosotros presentamos o vamos a presentar respecto a un fondo en particular. Pero bueno, yo me quería centrar principalmente en cómo llegamos a ese rating, ¿no? Es un rating de globos, como veis en la parte superior izquierda, en la cual bueno, pues comparamos cada fondo con el resto de sus competidores en un determinado área, ¿no? ¿Qué miramos para llegar a ese determinado globo? Miramos diferentes cosas. En primer lugar, digamos que distinguimos entre la E, la S y la G, ¿no?, del ESG, dando valoración a cada una de las compañías en esos términos. Esto lo hace una empresa con la que hemos llegado a un acuerdo que muchos conoceréis, se llama Sustainalytics. Sustainalytics lo que hace es, digamos, dar una puntuación a alrededor de 4.500 compañías en todo el mundo en esos términos, ¿no? Utiliza alrededor de 60 o 80 métricas para valorar cada una de esos pilares, ¿no?, de la E, la S y la G. Y, además de esto, también hace una cosa que llaman Controversy Score, que básicamente pues, son compañías que pueden estar haciéndolo bien en general en sus políticas de empresa, pero que tienen algún determinado pues, tema controvertido, ¿no? El ejemplo claro reciente pues, sería Volkswagen, ¿no? Pues es una empresa que puede estar haciendo bien o mal las cosas en términos de ESG, pero el tema del controversia pues, le está penalizando gravemente. Entonces nosotros, pues con el input que recibimos de Sustainalytics a nivel compañía, como decía antes, agregamos todas esas puntuaciones por el peso que tiene cada compañía en una cartera de inversión para llegar a una puntuación final para cada uno de los fondos, ¿no? Entonces, comparando los fondos con sus competidores, con fondos que operan en el mismo área, pues llegamos a valorar el fondo en concreto. Actualmente estamos emitiendo este rating sobre alrededor de 35.000 fondos de inversión u otro tipo de instituciones de inversión colectiva. Y bueno, en esta página que veis, pues no lo veis desde ahí, yo creo, ¿no? Pero además de los globos, pues también queremos que es, digamos, la foto más reciente, ¿no?, con la cartera de inversión del fondo más reciente. También el gráfico que veis de colores, ¿no?, con líneas de colores, en ese indicamos cómo ha evolucionado el fondo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es muy importante no solo saber cómo el fondo está posicionado en términos actuales, en términos de sostenibles, sino también ver lo que ha hecho en el pasado, ¿no? Muchas veces os encontraréis fondos que dicen, bueno, somos un fondo de ESG, nos centramos mucho en esto y esta es nuestra cartera. Puedes mirar la cartera de inversión y decir, pues sí parece que tienen esto como principio fundamental de su tesis, ¿no?, de inversión, pero si te vas 3, 4, 5 años más atrás, quizá no lo estaban haciendo, ¿no? Y es clave para nosotros, desde un punto de vista más cualitativo, conocer no solamente cómo el fondo ahora mismo está en términos de sostenible, sino cómo ha estado a lo largo del tiempo, ¿no?, para digamos, saber lo que esperar en el futuro. Muy bien. Y Marcos, ¿cuál es vuestra propuesta, vuestro aporte diferencial? Pues en el caso de Vigeveris, nosotros ofrecimos una gama de productos que acompañan a nuestros clientes desde los menos avanzados en las primeras etapas de implementación hasta los más avanzados, que va desde disputable activities o screenings negativos de la involucración de determinadas actividades que son controvertidas como armamento, tabaco, alcohol, combustibles fósiles, etcétera. También screening negativo en controversias, la involucración de compañías en controversias, las cuales valoramos acorde a 3 parámetros: la significancia, dependiendo del impacto económico de la controversia, la frecuencia, si son recurrentes o no, y la respuesta de la compañía. Y de ahí también nos movemos a proveer un análisis de gestión de los criterios ASG en general y también análisis muy especializado, como comentaba antes, para captar temáticas emergentes, como es el caso de cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, permitiendo a nuestros clientes tener en consideración todos los riesgos y oportunidades derivados de estas nuevas tendencias, y también procesos de herramientas para el monitoring, para el reporting, para la selección de gestoras
y para los procesos de engagement. Y creo que una de las principales virtudes es nuestra capacidad de innovación, la cual, como por ejemplo, hemos desarrollado varias iniciativas en colaboración con bancas de inversión y con instituciones como el Banco de Inversiones Europeo, el Banco de Inversiones Mundial, para captar estas nuevas emergencias, dar la oportunidad a nuestros clientes de invertir en temas como el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, al mismo tiempo que solucionando algunas de las principales problemáticas expresadas por nuestros clientes a la hora de invertir en este tipo de iniciativas, como por ejemplo la escalabilidad, y termina ya, la escalabilidad, las dificultades a la hora de encontrar tipos de productos de esta tipología y que sean seguros y que tengan asegurados los beneficios. Muy interesante. Juan Carlos, MSCI seguro que tiene también una propuesta diferencial muy atractiva. Sí, claramente. Digamos que uno de los diferenciales es nuestra flexibilidad. Como mencionaba anteriormente, nosotros vamos desde el screening negativo hasta la integración de criterios ASG desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de gestión de riesgo. Y tal vez en este producto en particular es donde quisiera hacer énfasis. Yo creo que es importante, digamos, tener una conciencia, un enfoque sobre los factores ASG, un enfoque hacia el futuro, en cuál es el impacto que los factores ASG hoy pueden tener en las inversiones en el futuro, porque al final estamos hablando de fondos de pensión, estamos hablando de ahorro que no será utilizado hoy, pero será utilizado en 5 años, 10 años, 15 años, dependiendo del horizonte de inversión de cada uno de los inversionistas. Y en ese sentido, nuestros ratings están dando una señal mucho más hacia futuro. Nosotros seleccionamos los criterios que son más materiales. Por ejemplo, para un banco la gestión del manejo de agua no es lo más importante, no es lo más material. En un banco vamos a estar concentrados en su gobierno corporativo, en cómo manejan sus recursos humanos. Mientras que para una empresa de petróleo y gas vamos a estar concentrados en los factores ambientales, porque es ahí donde está el verdadero riesgo financiero. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre vamos a estar concentrados en lo que puede tener un impacto financiero en el futuro, veniendo de factores ambientales, sociales y del gobierno corporativo. En ese orden de ideas, yo creo que es importante saber que pues, no todo se puede consolidar en un solo indicador. De nuevo, nosotros respondemos a diferentes preguntas de nuestros clientes, desde el impacto negativo de nuevo hasta el impacto positivo. Nuestros clientes también utilizan nuestro research para engagement, que es también otro de los use cases de nuestros clientes. Entonces, ya para cerrar, digamos que es importante mencionar que nuestro enfoque es mucho más un enfoque financiero, es definitivamente un diferenciador de nuestra oferta. Ser parte del grupo MSCI y ser parte nuestro research al final es utilizada también para la construcción de índices financieros. Y en ese sentido, como ustedes bien lo saben, un índice financiero para su construcción necesita, digamos que las reglas sean anticipadas, sean claras desde el principio. Entonces, eso exige que también que nuestra investigación sea mucho más transparente, mucho más rígida, mucho más disciplinada en la manera en que nosotros colectamos datos y en la manera en que proveemos esos datos a nuestros clientes. Entonces, la disciplina y el rigor en la forma como hacemos nuestro análisis también es otro de nuestros factores clave de diferenciación. Muy bien, pues tenemos una oferta muy diversa y muy adaptada a las necesidades. Y yo he visto que en los últimos años, ya con esto cerramos porque creo que la parte del café es tan importante o más que la parte de los talleres. En los últimos años se ha observado una concentración o al menos una reducción en el número de proveedores porque el mercado probablemente es más maduro. La pregunta es, y esta es una pregunta para la audiencia, esto ha supuesto, a lo mejor, no lo sé, no sé si ha supuesto, la concentración ha llevado a un incremento de los precios. Lo digo porque las gestoras en España pues son de tamaño más bien reducido y entonces el incremento de los costes pues puede ser un obstáculo o no, no lo sé, esto lo pongo encima de la mesa, para el desarrollo del análisis ASG y por lo tanto para la inversión en un servicio adicional al que es estrictamente obligatorio, no sé. No sé si
como observadores, como clientes, esta concentración que tiene las ventajas de que, evidentemente, los proveedores son más sólidos, más solventes, más ricos, ¿no? Porque incluyen mucha más expertise, puede haber dado lugar a un incremento de los precios. ¿Esta oferta que ellos presentan es cara, es barata, se ajusta a las necesidades? Es una pregunta totalmente incorrecta, pero como ya he empezado siendo incorrecta, pues no sé. ¿Cómo veis el mercado? Antes de que contesten ellos. Nadie tiene una opinión. No sé si vosotros. Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros, al igual que hacemos con el resto de ratings de Morningstar, no cobramos a las firmas gestoras por emitir este rating. Eso creemos que puede generar una serie de conflictos de interés que queremos evitar. Básicamente, si tú estás emitiendo una evaluación o una opinión sobre alguien que te está pagando por emitir esa opinión, pues, lógicamente, tu objetividad puede verse afectada, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros, como es el caso con el rating de estrellas o con el Morningstar Analyst Rating, que pretende identificar los fondos que lo van a hacer mejor en el futuro en términos de rentabilidad y riesgo, con este rating es lo mismo. Hemos como decía antes, asignado este rating a 35.000 fondos y esa información está disponible para todos los inversores que quieran utilizarla. Pero no es el caso de... No, en nuestro caso, nuestros clientes que no son, digamos, el mercado retail, nuestros clientes son los inversionistas institucionales, tienden a pagar por nuestros servicios porque reconocen la calidad de nuestro producto, reconocen el expertise de nuestros analistas que están enfocados en diferentes industrias. Entonces, sí, creo que es parte de las políticas de precio. Bien se ha dicho que para nosotros es importante desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros clientes y pues tenemos varios casos de clientes en los que comenzamos con un pequeño proyecto solamente para integrar nuestros análisis en un fondo que después se convierte en un proyecto de integración dentro de toda su familia de fondos a nivel global para esa entidad en particular. Entonces, sí, nuestros clientes tienden a pagar y pues los precios que tienen a pagar pueden ser, digamos que un poco por encima del promedio del mercado, pero todo está soportado y apoyado por la calidad de nuestro research. Creo que quieren hablar ahí y luego Marcos. Hola, soy Mónica. De Morningstar. Quizá voy a dar la misma visión que mi compañero Javier por el lado de proveedores. Creo que la incorporación de estos objetivos extrafinancieros, tanto en el área de asesoramiento como en el área de gestión, como en entidades aseguradoras, bueno, pues obviamente va a tener un coste, ¿no? Es un coste que van a tener que asumir estas entidades, que además es un coste que yo creo que no es algo puntual, sino que estos conceptos ya no van, extrafinancieros no van a ser exclusivos de productos, por ejemplo, puramente ESG, sino que serán conceptos que, como no están reñidos con la rentabilidad, tendrán que irse incorporando a medio o largo plazo. Entonces, esto bien puede ser un coste que asuma la propia entidad o puede ser un coste que externalicen a proveedores especializados en este tipo de materias como somos nosotros, que, como bien se viene oyendo en áreas de consultoría, puede ser, en cierta medida, mucho más óptimo a nivel financiero la externalización de estos servicios a entidades que es su actividad core que tener que asumir ese coste de forma interna. Entonces, bueno, esa es la opinión desde mi punto de vista, obviamente desde el lado de proveedores que quería compartir con vosotros. Pues muchas gracias, Marcos. Y luego, si algún... ¿Quieres...?